Bueno, mi nombre es Camila Escobar, residente de primer año de la Universidad Javeriana de Cali. Hoy voy a hablarles de neuropatía óptica. Vamos a centrarnos pues en esas modalidades, digamos, agudas de la neuropatía. Inicialmente vamos a hablar del nervio óptico. Este nervio óptico está formado por 1,2 millones de fibras nerviosas aferentes. Cada una va a estar originada en una célula ganglionar de la retina. La mayoría de estas van a hacer sinapsis en el ganglio geniculado lateral, mientras otras van a alcanzar núcleos pretectales del mesencéfalo. Casi un tercio de todas estas fibras van a corresponder a esos 5 grados centrales del campo visual, y a su vez estas fibras van a estar separadas en unos tabiques divididos aproximadamente por 600 haces, dado por tabiques derivados de la pía madre. La excavación va a ser la incisión que se hace de esta vaina externa. Entonces vamos a ver que ese nervio tiene diferentes capas. Una capa más interna que se refiere a la pía madre, que está como en un color azul, que va a ser la más delicada y la más vascularizada. Mientras va a haber otra vaina que está más externa, formada tanto por la aracnoides como por la dura madre, y va a ser la que se va a continuar con la esclera. Este nervio va a tener una longitud aproximada de 50 milímetros desde el globo ocular hasta el quiasma óptico y va a tener unas subdivisiones anatómicas. Inicialmente va a estar el segmento intraocular, el segmento intraorbitario, el intracanalicular y el intracraneal. Entonces, empezando por el intraocular, vamos a ver que es el segmento más corto, que mide aproximadamente 1 milímetro. Este va a ser la porción más visible y es la papila óptica, lo que visualizamos como tal en el fondo de ojo. En cuanto al segmento intraorbitario, es el segmento más largo, mide aproximadamente de 25 a 30 milímetros y va a ir desde el ojo hasta el canal óptico en el vértice de la óptica, de la órbita, perdón. Su diámetro aproximadamente es de 3 a 4 milímetros y en este área del vértice va a estar rodeado del anillo fibroso de zinc, que recordemos es el origen de los músculos rectos. El siguiente segmento es el segmento intracanalicular, que es la porción que va a atravesar el conducto óptico. En esta porción va a medir aproximadamente 6 milímetros y este va a estar fijo dentro del ducto, ya que a este nivel la dura madre se va a fusionar con el periósteo. En cuanto al segmento intracraneal, es la porción que se va a unir al quiasma. Su longitud varía desde 5 a 16 milímetros en un promedio de 10. Y vamos a ver que entre este segmento sea más largo, pues va a tornarse más vulnerable a lesiones adyacentes. Importante también para este tema, la parte de la irrigación de este nervio. Entonces vamos a ver que el disco va a estar irrigado por arteriolas anastomosadas, irrigadas por las arterias ciliares posteriores, el plexo arteriolar vial y la coroides peripapilar. Entonces, en la porción intraorbitaria va a recibir sangre de las ramas perforantes de la arteria oftálmica, mientras que las porciones intracanalicular e intracraneal van a estar irrigadas por las ramas viales de las arterias oftálmicas, de la carótida interna cerebral anterior y de la comunicante anterior. En cuanto a las clasificaciones de las neuropatías ópticas, vamos a ver que se van a clasificar según su causa. Unas de origen inflamatorio, donde entra la neuritis óptica, que a su vez puede ser de un origen desmielinizante, parainfeccioso, infeccioso, no infeccioso o neuroretinitis. Otra de las neuropatías puede ser glaucomatosa o isquémica, donde van a entrar la anterior no arterítica, la arterítica y la isquémica posterior. Pueden encontrarse también neuropatías hereditarias, nutricionales y tóxicas, el papiledema secundario, pues una hipertensión endocraniana, la de origen traumática, compresivas e infiltrativas. En este caso vamos a
centrarnos tanto en la de origen inflamatorio como en la isquémica. Entonces, en cuanto a esa neuropatía óptica isquémica, vamos a ver que se va a dividir tanto en anterior como en posterior. A nivel anterior, pues vamos a ver que va a haber una afección del nervio óptico y puede presentarse igualmente tanto arterítica como no arterítica. Entonces, iniciamos hablando de la neuropatía óptica isquémica anterior de tipo no arterítica. Esta se va a dar por una oclusión de las arterias ciliares posteriores cortas por una isquemia parcial o total de la cabeza del nervio óptico. Igualmente, entonces vamos a hablar de la epidemiología. Vemos que en esta presentación tiene una incidencia aproximada en Estados Unidos de 0.54 por 100.000 habitantes en todas las edades. Sin embargo, en mayores de 50 años, esta incidencia va a aumentar de 2,3 a 10,2 por 100.000 pues, personas mayores de 50 años. Igualmente, vemos que a nivel mundial se presentan aproximadamente 6.000 casos nuevos. Importante tener claro, digamos, esas características de estos pacientes para así poder hacer una sospecha clínica y un diagnóstico. Entonces vamos a ver que se va a presentar en adultos mayores de 50 años. De hecho, se refiere que es la neuropatía óptica no glaucomatosa más común en mayores de 50 años, con una edad media de 66 años. Vamos a ver que cada año después de estos 50 va a aumentar un 2% su riesgo de aparición. Se ha visto más presente en población blanca y no se ha visto relación como tal con el sexo, por lo cual se va a presentar en ambos por igual. En cuanto a la patogénesis, digamos que hay un mecanismo poco claro, sin embargo, se han fusionado varias hipótesis. Entonces ya sabemos que se va a dar por una isquemia aguda en la cabeza del nervio óptico y en su histopatología se ha encontrado es como tal infarto, no características de vasculopatía, es decir, no características como tal inflamatorias. Rara vez se ha detectado simultáneo a embolias cerebrales o retinianas, por lo cual nos puede descartar su origen cardioembólico y no está asociada a estenosis carotídea diferente a la isquemia retiniana. Entonces, se han propuesto, como les comenté, diferentes hipótesis. Una de ellas es la enfermedad oclusiva de arterias pequeñas, que nos va a producir una hipoperfusión transitoria en las arterias ciliares posteriores. Asimismo, vamos a ver que el flujo de sangre en este nervio o en la cabeza del nervio se va a regular tanto por la regulación autonómica de los vasos como por la liberación de sustancias vasoactivas como son la endotelina y el óxido nítrico. Entonces se puede dar una alteración en estos mecanismos dando lugar a otra, digamos, a otra posibilidad de esa patogénesis. Igualmente se da un proceso, se ha visto un proceso similar al síndrome compartimental y se habla de una predisposición estructural del nervio óptico y esto radica en la importancia, ahora vamos a ver en el diagnóstico, de observar y comparar también el otro, ese ojo sano. Por lo tanto, también puede darse oclusión de las tributarias de la vena central de la retina y un edema de la cabeza del nervio. Entonces, digamos que fusionando estas cuatro hipótesis, la patogénesis se nos va a dar por una enfermedad oclusiva que va a estar predispuesta por esa estructura del nervio óptico. En cuanto a los factores de riesgo, como les mencioné, principal el apiñamiento estructural en la cabeza del nervio óptico. Esto se traduce en una excavación fisiológica pequeña, pacientes con hipertensión arterial, hipotensión nocturna, diabetes mellitus, hiperlipidemia, colangenopatías vasculares, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, episodios de hipotensión súbita nos pueden llevar a isquemia de este nervio óptico, igualmente procesos como la cirugía de cataratas
síndrome de apnea del sueño y la disfunción eréctil por el uso asociado de inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Entonces, en cuanto a su clínica, vamos a ver que el paciente se va a presentar con una disminución de la agudeza visual. Esta disminución va a ser monocular, va a ser indolora y se va a presentar de horas a días. Sin embargo, se ha visto que el 73% de los pacientes presentan sus síntomas al despertar. Igualmente puede darse una pérdida de visión altitudinal, más común del campo visual inferior, y en este caso el paciente no va a presentar síntomas como tal sistémicos. Se han visto presentaciones bilaterales, sin embargo son bastante raras y son más asociadas a pacientes con diálisis o cirugías que van a traducir como en fluctuaciones muy grandes de esta presión arterial, asociado pues a estos factores de riesgo que les mencionaba como la hipotensión. En cuanto al hallazgo, los hallazgos que vamos a tener en el examen oftalmológico, pues va a estar esta disminución de la agudeza visual, que puede variar entre un 20/20 a un NPL, es decir, estos pacientes tienen un rango bastante alto amplio, perdón, de presentación, pero vamos a ver que esa disminución en el 31 o al 52% de los pacientes va a ser mejor que un 20/60. Estos pacientes pueden presentarse igualmente con discromatopsia. Esta va a ser proporcional con la disminución de la agudeza visual, que esto varía o es diferente con la neuritis óptica, porque en la neuritis, entre más haya una pérdida de visión del color, va a tener un mejor pronóstico, contrario pues a este caso. Puede presentarse igualmente o se presenta el defecto pupilar aferente y, como les mencioné, un defecto de campo visual, generalmente altitudinal inferior. ¿Cuáles son los aspectos del disco óptico que vamos a encontrar en ese fondo de ojo? Vamos a encontrar un edema del nervio óptico. Este edema es un edema hiperémico. Esto nos va a diferenciar con la arteritis de células gigantes que ahora vamos a hablar. Este edema va a resolver progresivamente entre 3 a 6 semanas y es en este momento que se va a presentar una palidez del nervio óptico. Característico también del fondo de ojo de estos pacientes, la hemorragia en astilla peripapilar y muy importante, como les mencioné ahora, evaluar el ojo contralateral. ¿Qué podemos encontrar en ese ojo? Excavaciones pequeñas, unas fibras apiñadas, y a esto le vamos a llamar una excavación en riesgo. Estas son algunas imágenes de estos fondos de ojo en donde se observa inicialmente ese edema papilar hiperémico y en el ojo contralateral esa excavación pequeña, esas fibras apiñadas. Igualmente la hemorragia en astilla acá localizada. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico va a ser 100% clínico, teniendo en cuenta la edad del paciente, que ya les mencioné, mayores de 50 años, teniendo en cuenta los factores de riesgo, el patrón de la pérdida de agudeza visual, en cuánto tiempo se ha instaurado, recordar que generalmente es al despertar que esos pacientes lo notan, y muy importante, la apariencia del disco óptico. Hay que descartar igualmente entre esos diagnósticos diferenciales la neuropatía óptica isquémica de tipo arterítico, que se da por la arteritis de células gigantes, y se pueden hacer pruebas complementarias en estos pacientes como mediciones de presión arterial, niveles de lípidos y glicemia en ayunas, buscando esos factores pues, de riesgo asociados o buscando posibles causas. En cuanto al pronóstico de estos pacientes, van a continuar con ese deterioro de la agudeza visual en los primeros días. Sin embargo, se va a estabilizar y en ese momento no se ha visto una mejoría significativa de esa visión a la que llegan. No se han encontrado factores específicos que nos
apoyen o al resultado visual final. Y como les mencioné ahora, el edema del disco va a resolver de 2 a 3 meses y posteriormente va a aparecer esa palidez. Y a los 6 meses entonces podemos encontrar ese disco pálido con un patrón difuso. Sin embargo, también se puede encontrar esa palidez a veces con un patrón sectorial. En cuanto a la recurrencia, vamos a ver que la recurrencia ipsilateral, es decir, en ese mismo ojo afectado, no es muy común. Se habla de menos del 6% de recurrencia a los 2 años. En el caso de un evento contralateral, a 5 años se ha visto una incidencia del 12 al 19%, presentándose en una media de 1.2 años en caso de que se llegue a dar esa recurrencia en el otro ojo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se presente esta recurrencia? Una peor agudeza visual inicial y el paciente diabético. Vamos a ver que 1/3 de los pacientes tendrá una diferencia de más de 6 líneas en la agudeza visual entre los ojos afectados, lo que hace que no sea del todo tranquilizador el hecho de que en el ojito inicial no, se haya presentado pues un evento leve. En cuanto al tratamiento, no hay una terapia como tal comprobada. Eh, Se habla del manejo como tal, pues de la presión arterial, evitando pues esos factores de riesgo y esa predisposición. El manejo con esteroides está controvertido y se indica más que todo cuando no se ha hecho la exclusión de la arteritis de células gigantes o en casos de pérdida de visión bilateral severa, como les mencionaba ahora, pacientes perioperatorios o pacientes usuarios de diálisis. Se propone la terapia con ASA más que un tratamiento, es como tal prevención. Sin embargo, no va a influir pues en los resultados visuales finales del paciente. En cuanto al tratamiento quirúrgico, se proponen la descompresión de la vaina del nervio óptico y la neurotomía óptica. Sin embargo, no parece tener pues como mayor valor en estos pacientes porque se podría causar un mayor daño. En cuanto a la neuropatía óptica isquémica anterior de tipo arterítica, esta va a ser su principal causa, es la arteritis de células gigantes. Es una arteritis de tipo necrosante, granulomatosa, que se presenta o tiene unas presentaciones también sistémicas afectando los vasos grandes y los medianos. Sin embargo, va a tener predilección por las ramas aórticas y las arterias temporal superficial, oftálmica, ciliares posteriores y vertebral proximal, que son como las de nuestro interés. En cuanto a la epidemiología, esta arteritis es la vasculitis sistémica idiopática más frecuente. Se presenta en pacientes mayores de 50 años, pero tiene una incidencia máxima en estos pacientes de 70 a 79 años. Vemos que tienen un rango de edad mayor a las de tipo no arteritis. Va a haber mayor incidencia en países escandinavos y en este caso sí hay una diferencia en cuanto al sexo y van a estar más afectadas las mujeres. Los factores de riesgo que se han visto asociados, aunque no están del todo comprobados, pues uno, el envejecimiento, teniendo en cuenta pues ese rango de edad en el que se presenta, el tabaquismo, el bajo índice de masa corporal y la menopausia precoz. En cuanto a las características clínicas, vamos a empezar desde eso macro, esas características sistémicas. Entonces vamos a ver que estos pacientes pueden tener síntomas constitucionales como fiebre, fatiga, pérdida de peso, cefalea que se va a presentar en más de los 2/3 de los pacientes, y esta cefalea también va a estar asociada a una sensibilidad al tacto del cuero cabelludo, teniendo más frecuente una localización frontal, pero puede presentarse
occipital o temporal. Puede haber también una claudicación mandibular que se va a dar por isquemia de los músculos maceteros y se habla que este dolor va a ser un signo patognomónico. Otras características son la polimialgia reumática, que es ese dolor y rigidez de la cintura, tanto escapular como de la cadera, de presentación matutina, y estos dolores van a presentarse en el 50% de los pacientes. ¿Por qué es importante conocer esta presentación sistémica? Porque nos va a orientar en ese diagnóstico. Entonces, al examen físico del paciente podemos encontrar esa arteria temporal prominente como en la imagen. Sin embargo, esta arteria va a tener un pulso ausente y va a ser dolorosa como tal a la palpación. En cuanto al compromiso ocular, esta neuropatía óptica anterior se va a presentar en el 85% de los casos de los pacientes con arteritis de células gigantes y del 30 al 50% de los pacientes no tratados. Puede dar por oclusión de la arteria central de la retina y puede presentar tanto una presentación de una neuropatía óptica isquémica anterior como una posterior. En cuanto a los síntomas oculares, entonces va a haber una disminución de la agudeza visual de manera monocular. Puede estar precedida por episodios de amaurosis fugaz. Estos pacientes igualmente pueden presentar diplopía, dado por trastornos de la motilidad ocular. Aproximadamente un 5% de estos pacientes pueden presentarla. Esta diplopía va a ser transitoria y puede verse también a isquemias que comprometan el tronco encefálico y con esto, pues los nervios craneales. Algunos pacientes pueden presentar alucinaciones visuales, sin embargo, es rara pues en su presentación. En el examen oftalmológico, ¿qué vamos a encontrar? Una disminución de agudeza visual menor de 20/200 en el 60% de los casos. Puede incluso llegar a haber una pérdida grave de esa agudeza visual, desde percepción de luz a NPL. En el fondo de ojo vamos a encontrar un edema papilar con color blanco de tiza, diferente a esa presentación no arterítica. Recordemos que se veía un disco hiperémico. En este caso, ese edema va a tener un color blanco. Este edema va a resolver en aproximadamente 1 a 2 meses y posteriormente va a presentarse una atrofia óptica grave. Estas son unas imágenes donde vemos el edema pálido de la papila y puede estar acompañada esta neuropatía óptica isquémica de oclusión de la arteria cilio-retiniana, como en la imagen que observamos. En cuanto al diagnóstico, igualmente van a ser de manera clínica. Hay unos criterios que están propuestos desde 1990, sin embargo, continúan vigentes, que son propuestos por la Sociedad Americana de Reumatología. Son 5 criterios, de los cuales el paciente debe cumplir 3. El primero es la edad de comienzo igual o mayor a los 50 años, la cefalea, el dolor a la palpación en la arteria temporal con el pulso reducido a este nivel, una BCG de 50 o mayor, o sea, es decir, que haya un proceso inflamatorio también evidenciado en exámenes, y puede tenerse en cuenta la biopsia arterial, que va a mostrar una vasculitis de predominio de infiltración de células mononucleares. Sin embargo, el hecho de que la biopsia sea negativa no nos va a descartar como tal la entidad. ¿Qué pruebas complementarias podemos hacer en estos pacientes? La BCG, la PCR, que va a estar elevada o va a estar normal, y esta PCR nos va a servir para vigilar la actividad de la enfermedad.
Podemos solicitar hemograma donde se va a encontrar trombocitosis, anemias de volúmenes normales. Pacientes pueden presentarse igualmente con función hepática anormal y los autoanticuerpos van a estar normales. En cuanto al pronóstico visual, es malo, es pésimo, ya que no hay recuperación de la agudeza visual que ya el paciente hayan perdido. ¿Qué nos va a prevenir esto? ¿Cuál va a ser la principal intervención? La administración precoz de esteroides para ayudar a un poco de esa recuperación. Y estar pues pendientes y vigilantes porque se habla que 1/3 de los pacientes van a sufrir lesión del otro ojo en la primera semana. ¿Cuál es su tratamiento? El objetivo va a ser evitar la ceguera del otro ojo. Se da con esteroides endovenosos, un ciclo inicial por 3 días de metilprednisolona y posteriormente un cambio a vía oral hasta completar 4 semanas o hasta la resolución de los síntomas. Importante pues en este caso de estos pacientes con esas dosis de esteroides asociar a protección gástrica y ósea dado pues los regímenes tan largos. Se habla también del uso de ASA que va de 100 miligramos día, puede asociarse a una disminución en la afectación visual y es importante que estos pacientes tengan un seguimiento multidisciplinario. En cuanto a la neuropatía óptica isquémica posterior, entonces esta se va a dar por una isquemia de la porción retrolaminar del nervio óptico que va a estar irrigado por el plexo capilar pial circundante y se distingue de esa neuropatía óptica anterior porque va a tener una apariencia normal la cabeza del nervio óptico, es decir, nuestro fondo de ojo va a estar normal. Importante en estos casos, descartar inicialmente que esa neuropatía no sea ni de origen compresivo ni de origen inflamatorio. Se presenta aproximadamente en pacientes de 62 años y más que todo en pacientes caucásicos. Un 90% de estos pacientes van a ser caucásicos. Su etiología puede ser, uno, de origen quirúrgico, va a ser más común en cirugías cardíacas y de columna, una incidencia después de cirugía de columna de 0.03 a 0.11% y en cirugía cardíaca una incidencia más baja. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo asociados a este tipo de cirugías? La hipotensión, la duración prolongada de las cirugías y con esto la posición que debe asumir el paciente. Por lo general, una posición prona en el caso de las cirugías de columna, pérdida de sangre, pacientes con anemia intraoperatoria, importante los fluidos administrados. Otra causa es la de tipo arterítica que se da en 8 a 29% de los casos y va a ser una complicación de esa arteritis de células gigantes dada por una oclusión de las arterias oftálmicas o ciliares posteriores cortas. En este caso puede ser de presentación bilateral y la de tipo no arterítica o idiopática que se va a presentar en el 53 a 67% de los casos, el cual va a darse en pacientes con factores de riesgo vascular, como pacientes diabéticos, hipertensos o con tabaquismo. ¿Qué presentaciones van a tener estos pacientes? Una pérdida de visión que va a ser súbita, va a ser monocular y va a ser indolor. Como les dije, el disco óptico va a estar con una apariencia normal. El ojo contralateral se puede presentar sin hallazgos y se va a desarrollar una atrofia del nervio óptico a las 4 o 6 semanas. Va a haber igualmente un defecto pupilar aferente, una alteración en la visión de color
un defecto en el campo visual altitudinal o un escotoma central. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de esta neuropatía óptica posterior? Otro tipo de neuropatías retrovulvares, sea de tipo infiltrativo o compresivo, o en el caso de la neuritis óptica, sin embargo, esta va a ser una pérdida visual abrupta, con dolor y se va a presentar en pacientes más jóvenes que ya vamos a hablar del tema. Y en el contexto de pacientes perioperatorios, importante es excluir otro tipo de causas, como son la oclusión de la arteria central de la retina por embolización, isquemias cerebrales o lesiones del globo ocular. En cuanto al diagnóstico, entonces va a ser de manera clínica, es casi que un diagnóstico de exclusión. Entonces son pacientes con disminución de la agudeza visual, un defecto pupilar aferente, aspecto normal del disco óptico y que hayamos ya excluido otro tipo de causas con resonancia magnética cerebral, preferiblemente contrastadas, descartando tanto lesiones infiltrativas o con efectos de masa. Y se pueden solicitar potenciales visuales evocados, sin embargo, pues no de rutina. Estos van a estar ausentes o con una amplitud disminuida. Y pues, como les mencioné, va a haber un desarrollo de palidez del nervio óptico a las 4 a 8 semanas. Es decir, que en su presentación aguda, ese fondo de ojo va a estar normal. Tratamiento y pronóstico de esta neuropatía óptica isquémica posterior. No hay un tratamiento específico en la de origen perioperatorio. En la de origen arterítico se va a dar manejo con corticosteroides, recordando que esto es una complicación de esa arteritis de células gigantes. Y en la de tipo no arterítica aún se debate el uso de esteroides. Están en estudio el uso de prostaglandinas, perdón, administrándolas en las primeras 12 horas posteriores al inicio de los síntomas. Se ha visto que parece mejorar la visión y mejoría de los campos visuales, sin embargo, pues continúa en estudio. La recurrencia de esta neuropatía, no hay una incidencia establecida ni en el mismo ojo ni en el ojo contralateral, y su prevención se basa en ese control de riesgos cardiovasculares. Ahora vamos a hablar de la neuritis óptica. Esta es una afección, por el contrario, inflamatoria. Ya veníamos hablando de esas afecciones isquémicas, ahora esta es de causa inflamatoria, para no confundirse. La mayoría de los casos desmielinizante, va a causar una pérdida de visión aguda y monocular, y está altamente asociada a esclerosis múltiple. Vamos a ver ahora los porcentajes y por qué debemos alarmarnos y tener un seguimiento con estos pacientes dada su relación con la esclerosis. Vamos a clasificarlas según el aspecto del fondo de ojo. Puede darse como una neuritis retrovulvar con una papila óptica normal, va a estar más frecuente en adultos y está asociada con esclerosis múltiple. Puede presentarse también con papilitis, que es una hiperemia y edemia de la papila óptica, y puede encontrarse también con células en vitro posterior. Esta presentación de papilitis más común en pacientes pediátricos. Puede clasificarse igualmente según su etiología. Como les mencioné, la causa más común es la desmielinizante, es decir, la esclerosis múltiple, pero puede presentarse también parainfecciosa tras una infección vírica o asociada a vacunación, de origen infeccioso, sea por una sinusitis, en la mayoría de los casos en este origen,
Puede darse también secundario a sífilis, meningitis criptococócica y a herpes zoster. Y de origen no infeccioso como la sarcoidosis y enfermedades autoinmunes como el lupus. Se ha visto que esta neuritis óptica en Estados Unidos tiene una incidencia anual de 6.4 por 100.000 habitantes. Se presenta más en altitudes más al norte, en una edad promedio de 20 a 40 años, más en raza blanca comparado pues con pacientes afro y mayor presentación en mujeres. En cuanto a su fisiopatología, se da una desmielinización inflamatoria del nervio óptico. En la histopatología vamos a encontrar un edema de las vainas nerviosas mielinizadas y ruptura de la mielina. La inflamación del endotelio vascular de la retina puede proceder a la desmielinización y esa desmielinización va a estar mediada por el sistema inmune. Sin embargo, el antígeno diana como tal es desconocido. Las características clínicas agudas de estas neuritis van a tener dos síntomas más comunes, que son el dolor ocular asociada a la disminución de la agudeza visual de manera monocular. La presentación bilateral se va a presentar en el 10% de los casos y puede darse tanto de manera simultánea como en una rápida sucesión, es decir, inicia uno de los ojitos y continúa el otro en un lapso muy corto. Esta presentación bilateral se da más en niños entre los 12 a los 15 años. Entonces, desglosando estas características clínicas, vamos a ver que la disminución de la agudeza visual se va a desarrollar en horas a días con un pico máximo a las 2 semanas. Esto que nos da que un deterioro más allá de esas 2 semanas puede sugerirnos un diagnóstico alternativo. Más del 90% de los pacientes van a tener una disminución de la agudeza entre 20-25 y 20-200 en promedio con un 20-60. Y este dolor ocular en cuanto a sus características, vamos a ver que va a empeorar con el movimiento de los ojos y va a coincidir su aparición con la pérdida de la agudeza visual y en el momento de la mejoría van a ir también a la par. Otros síntomas visuales que pueden presentarse: defecto pupilar aferente, un escotoma central que generalmente se resuelve, pero puede tener otro tipo de pérdida de campos visuales. Puede presentarse también con papilitis, más común en menores de 14 años, como les mencioné. Pueden presentarse también con fotopsias y pérdida del color, que va a ser inversamente proporcional a esa pérdida de la agudeza visual, es decir, va a ser fuera de esa proporción. En cuanto a las presentaciones ya crónicas, va a haber entonces es una pérdida de visual que va a ser persistente, con una mejoría visual aproximadamente al año, y va a asociarse a otras alteraciones como pérdida de estereopsis, un déficit en la visión del color y vamos a ver que esas alteraciones en el color o esa sensibilidad al contraste va a tener una mejoría aproximadamente a los 2 años. Igualmente, el defecto pupilar aferente puede persistir hasta 2 años posteriores a su inicio agudo. La desaturación del color que les mencioné, que lo vamos a evaluar comparando la percepción del paciente a sus tonos rojos, y puede darse algo que es el fenómeno de Uthoff, que es la exacerbación de los síntomas visuales con la elevación de la temperatura. O sea, es decir, en el momento que el paciente siente calor, por ejemplo, al realizar ejercicios o al tomar duchas calientes. El diagnóstico va a estar basado en la historia clínica y en los hallazgos al examen oftalmológico.
puede darse una confirmación mediante la resonancia de cerebro y órbita contrastada, en donde se puede observar la inflamación del nervio óptico, como lo señala acá la flecha. Otras pruebas que podemos solicitar son la BCG, serología y anticuerpos antinucleares. Digamos que en estos pacientes, pensando pues como en una punción lumbar, no va a ser una prueba diagnóstica. Sin embargo, puede indicarse en pacientes con sospecha de infección o pacientes con presentaciones atípicas, bilaterales, menores de 15 años, en donde se pueden encontrar alteraciones pues totalmente inespecíficas como proteínas elevadas o un aumento en los linfocitos. El pronóstico de estos pacientes en cuanto a la recuperación de la visión, sin tratamiento se ha visto que va a mejorar en unas semanas y puede tardarse hasta meses. El 90% va a tener una visión de 20/40 o mejor, pero van a haber unos pacientes que se van a considerar como de peor pronóstico, aquellos que han tenido una menor agudeza visual al inicio de los síntomas, lesiones más largas, pacientes afro o pacientes con esclerosis múltiple. La recurrencia a los 10 años de esta neuritis se va a dar en el 35% de los pacientes, 14%, perdón, en el ojo original, 12% en el ojo contralateral y un 9% en ambos. En cuanto al riesgo de desarrollo de esclerosis múltiple, y esta es la importancia de tener como es el seguimiento de estos pacientes, se ha visto una incidencia a los 5 años de 30% después del primer episodio de neuritis óptica, una incidencia a los 12 años del 40% de estos pacientes, y a los 15 años la mitad de estos pacientes van a tener un diagnóstico de esclerosis múltiple. Por lo tanto, estos pacientes no se pueden soltar del todo, aclararles síntomas como tal de alarma. Sí, y se ha dado una mediana de tiempo hasta el diagnóstico de la esclerosis de aproximadamente 3 años. En cuanto al tratamiento, tener pues muy en cuenta este ensayo clínico que así date de 1992. Vamos a ver que fue el primer ensayo clínico multicéntrico que se realizó desde el 1988 hasta el 91 en 15 centros clínicos de Estados Unidos, donde se tomó un aproximado de 457 pacientes comparando 3 esquemas de tratamiento. Uno con tratamiento de prednisolona oral a dosis de 1 miligramo por kilo durante 14 días. El otro grupo con el uso de metilprednisolona endovenosa con dosis de 250 miligramos cada 6 horas por 3 días, continuando con prednisolona oral a 1 miligramo kilogramo día por 11 días más. Con este estudio que se vio que los resultados eran claros en que la mejoría visual de los pacientes donde se dio manejo con metilprednisolona inicialmente endovenosa tenían una mejoría significativa a los 30 días, tanto en su agudeza visual como en sus campos como tal visuales. Entonces, tener presente en su tratamiento agudo, este corticosteroide va a usarse la metilprednisolona y posteriormente hacer ese switch a prednisolona vía oral. En cuanto al tratamiento en niños, no hay datos como tal de ensayos clínicos disponibles, pero se usa también corticosteroides prolongando este tiempo de destete para evitar efecto rebote. Y eso era lo que les traía el día de hoy.